Llegan los de Iberdrola a contratar a Felipe Calderón. Es una vergüenza, es de pena ajena. Como un presidente de México, haya sido como haya sido, fue presidente de México y termina y se va de empleado de Iberdrola. Beneficiarte de un fraude electoral, convertirte en presidente, abrir de par en par las puertas del mercado nacional público y privado a las empresas extranjeras, otorgarles contratos privilegiados y, poco después de terminar tu mandato, acabar de consejero de una de esas empresas que se hicieron de oro durante tu presidencia y también de residente en España gracias a los trámites que te arregla José María Aznar. Ese es el tren de vida del expresidente de México, Felipe Calderón, nada pormenorizado, porque como si nos pusiéramos a profundizar, habría que hablar de su guerra contra el narco y de las decenas de miles de víctimas que causó, así como de su encargado de luchar contra ese narco, Genaro García Luna, cuya lucha consistió en encubrir básicamente al cártel de Sinaloa y blindarle el negocio al Chapo Guzmán. Pero todo eso lo dejamos para otro momento. Hoy solo hablaremos de la puerta giratoria tamaño puerta de Brandenburgo por la que Felipe Calderón hizo su entrada triunfal. Una entrada triunfal a la fundación de Aznar y a Iberdrola después de favorecer el negocio de la energética española en su país. Vamos a ello. Tal cual. Las bases para el gran desembarco de las empresas españolas en México las sentaron los antecesores neoliberales de Calderón, los priistas Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y el panista Vicente Fox, otro amigo y aliado de Aznar para liberar a América Latina del comunismo. Pero con quien más dineral han ganado las multinacionales españolas fue con Felipe Calderón, que llegó a la presidencia en 2006 tras imponerse sobre AMLO en un proceso electoral con múltiples denuncias de irregularidades. Proceso electoral con múltiples denuncias de irregularidades, o lo que en Román Paladino se denomina fraude electoral. Así es. Durante su mandato, el gran empresariado español gozó de un trato de privilegio inédito. Recuerda el periódico mexicano La Jornada que Calderón fue el impulsor de un programa denominado Pro México, que consistía en organizar encuentros entre empresarios extranjeros y el poder político mexicano y que en la práctica funcionaba como un gran bazar del Estado mexicano. La delegación diplomática mexicana elegía un hotel de lujo, alquilaba varios salones durante un par de días y organizaba encuentros sectoriales con señores de las grandes empresas. Así, las corporaciones españolas se hacían con la información de primera mano sobre proyectos de infraestructuras que se planeaba realizar y entraban a los concursos públicos con conocimiento previo. ¿Cuál fue la empresa más mimada? Pues aquella que le abrió la puerta giratoria a Calderón una vez terminado su mandato, Iberdrola. Iberdrola México había empezado a recibir contratos públicos privilegiados ya desde que Calderón estuvo en la Secretaría de Energía en el gobierno de Vicente Fox, según una investigación del periodista Carlos Portillo en La Revolución 3.0. Es decir, desde antes de asumir la presidencia Calderón. La energética recibió permisos para generar, distribuir y comercializar energía eléctrica, algo que según la Constitución mexicana le corresponde únicamente al Estado. La gente de absoluta confianza de Calderón, colocada en puestos claves de la Secretaría Energética del Gobierno, autorizó a Iberdrola la venta de energía a 194 grandes corporaciones, tabacaleras, cerveceras, alimentarias, etc. Y cuando Calderón llegó a la presidencia, le adjudicó un contrato por $605 millones a Iberdrola y a la francesa Alstom para modernizar la central nuclear mexicana Laguna Verde. Y ahora dejemos que la matemática del equipo haga los cálculos. Bueno, en total, el primer año del sexenio de Felipe Calderón a Iberdrola se le adjudicaron diversos contratos por una modesta suma de 2.669 millones de euros. Entre el último año de Fox y el primero de Calderón, la empresa aumentó sus ganancias netas en un 64,3%. Así, cerraron el año 2007 con 54,7 millones de euros de beneficios. Claramente, todo esto porque saben gestionar. Claramente. En 2014, ya durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, otro residente
presidente español en la actualidad, se aprobó una reforma energética que permitió la entrada sin restricciones de las multinacionales al sector. Para ese momento, Iberdrola ya tenía el sector básicamente tomado, produciendo casi la mitad de la electricidad consumida en el país. Así que se legalizó lo que Calderón había propiciado en la práctica. Y como favor con favor se paga, en 2016 la empresa filial de Iberdrola en Estados Unidos, Avangrid, anunció que fichaba a Felipe Calderón como miembro independiente del Consejo de Administración. En el comunicado oficial que anunciaba la incorporación de Calderón, Avangrid destacó que todo se hacía dentro de los marcos legales. La Ley Mexicana de Responsabilidades de Servidores Públicos establecía una moratoria de 1 año para empleos o cargos en el sector privado y Calderón esperó nada menos que 3,5. Ah, bueno, pues nos quedamos entonces mucho más tranquilos. 3 años y medio tuvo que esperar el pobre hombre en el desempleo para cobrar el favor de haber ayudado a una multinacional a ganar 54,7 millones de euros de beneficio operativo en solo 1 año, a costa de los consumidores mexicanos, por supuesto. Duró en ese consejo hasta 2019 y no fue el único reciclado por la energética española. La que fue secretaria de Energía en el gobierno de Calderón, Georgina Kessel, también fue premiada en 2013, pasando a formar parte del Consejo de Accionistas de Iberdrola. Un triple salto profesional con tirabuzón, de secretaria de Energía del gobierno mexicano a empleada de Iberdrola, empresa que casualmente se hizo con adjudicaciones millonarias durante su gestión. Curioso caso de ascenso laboral, de ascenso en la escala laboral. Realmente. Así es. En 2021, el gobierno de AMLO propuso una reforma energética que buscaba la preponderancia en el mercado eléctrico nacional de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad y que limitaba la participación de las empresas privadas. A finales de enero de este año se la tumbó la Corte Suprema de Justicia y pocos días después el presidente mexicano volvió a enviarla al Congreso junto con un paquete de reformas que básicamente sientan las bases de la Cuarta Transformación, su proyecto político de país. La soberanía eléctrica fue uno de los objetivos de ese sexenio y en esa búsqueda de soberanía hasta se llegó a un acuerdo con Iberdrola en el que la energética española le vendió a México el 55% de su negocio en ese país por 6.000 millones de dólares. Lo que busca López Obrador es, según sus propias palabras, dejar la Constitución como la dejó el presidente López Mateos, que gobernó México entre 1958 y 1964 y nacionalizó la industria energética. El dominio de lo público sobre lo privado se mantuvo en la Constitución hasta la reforma de Peña Nieto, que ya mencionamos y que AMLO busca revertir. De momento, por ley, gracias a Peña Nieto, el mercado está abierto a toda empresa extranjera que quiera entrar y hacer negocio, que es el objetivo de cualquier empresa privada, no bajarte las tarifas a ti ni mejorar las condiciones de nadie. El objetivo último es hacer negocios, ganar dinero, en definitiva. Estén donde estén esas grandes empresas metidas, sea España, México, Argentina, el país de su procedencia, en realidad da un poco igual. Se trata de la internacional capitalista que va a hacer plata allá donde puede. Que tienen a Calderón en México que les crea condiciones favorables para ello, allá van. Otra cosa es que los que terminan costeando todo ese chiringuito en última instancia son los ciudadanos mexicanos, pero eso aparentemente le importa poco al expresidente mexicano con residencia española desde hace años. Tiene su premio de Iberdrola y eso sí, su pensión de expresidente. Una vida tranquila que le permite acudir a foros de Aznar y lamentarse desde España de la deriva autoritaria de México. Gracias, Ina.